Hola, mi nombre es Luis Mario Osorio Vázquez y con este video te enseñaré a hacer un circuito eléctrico paso a paso con todo electrodiagrama. Espero que sea de su agrado. Continuemos. Bien, entonces para comenzar, primero debemos tener nuestros elementos para poder desarrollar este circuito eléctrico. Entonces, para ello tenemos un botón normalmente cerrado, un botón normalmente abierto que es un push button, tenemos un LED verde, un LED rojo y sus respectivas resistencias de protección. En este caso puede ser entre los 200 a 300 ohmios. Esto es solo para proteger el LED de voltajes como de 12, 24, ya que el LED por lo general consume un voltaje de 3 voltios. ¿De acuerdo? Y bueno, yo tengo este motor ¿cómo se llama? Que es de 12 voltios, más sin embargo yo le voy a poner una resistencia de 2200 ohms o 2.2 kilo ohms. Sí, esto porque yo voy a utilizar todo mi voltaje en, ¿cómo se llama? 24 voltios, ¿de acuerdo? Yo tengo una fuente que se muestra a continuación y bueno, hablando de nuestros dos relevadores, en este caso si pueden observar tenemos relevadores que son de bobina A24, ¿de acuerdo? Y nuestra respectiva protoboard para realizar todo. Bien, para ello vamos a continuar y bueno, de que se va a observar poco a poco en este video, vamos a desglosar lo siguiente, recordando que tenemos voltaje positivo y negativo de 24. Bueno, vamos a hacer paso a paso lo siguiente. En primer lugar vamos a hacer la primera línea, que va a ser la de los botones. Entonces yo lo voy a hacer en diagrama americano, en el cual nosotros tenemos en primer lugar el botón normalmente cerrado, ¿sabe? Que esta es su simbología. A este yo lo voy a llamar stop, ¿sale? Y después sigue el botón normalmente abierto, que va a ser nuestro inicio para el circuito, ¿de acuerdo? De esta parte nosotros vamos a conectar a la bobina del relevador, ¿sale? En este caso yo voy a poner R1, ¿sale? De acuerdo, como vamos a trabajar como se vio en el diagrama, nosotros lo tenemos en nuestra protoboard, lo que son las líneas azules y las líneas rojas, lo cual vamos a conectar negativos en azul, línea positiva en rojo. Y recordando que todo esto es una línea de conexión, es una sola misma nodo. Y los que tenemos aquí serían de manera horizontal, de acuerdo. Los únicos verticales, si lo vemos a esta perspectiva, son nuestras alimentaciones, y si lo vemos así, pues nuestra perspectiva horizontal son las alimentaciones, y estos son puntos de nodo o conexión para distintos interconexiones, ¿vale? Entonces vamos a empezar. El diagrama dice que debemos empezar con el voltaje positivo ok, y de ahí conectar nuestro primer botón, el normalmente cerrado, el cual lo vamos a conectar a cualquiera de las terminales. En este caso, si me permiten un momento, yo lo voy a conectar aquí, ¿sale? De ahí, si asume este modo, vamos a conectar el normalmente abierto. Bueno, siguiendo el diagrama, lo que seguiría sería conectar el abierto con el cerrado, ¿sale? Si se puede observar, tiene la misma continuidad en el filamento, en este filamento, y aquí continuaría la parte del botón normalmente abierto. Después conectaríamos la bobina de nuestro relevador. Para ello, bueno, un hincapié en estas patitas que tenemos en el relevador, ¿sale? Bueno, esta en medio va a ser el contacto, bueno, el puerto común, se le podrá decir, o va a ser la patita común de nuestros contactos, que puede ser normalmente cerrado y normalmente abierto. Esto lo vamos a utilizar más que nada para control y para señales que estaríamos haciendo. Y nuestra bobina siempre se va a ver, bueno, siempre se va a encontrar en la parte donde se encuentra el común. En este caso, estas dos conforman la bobina de mi relevador. Por ende, entonces yo tengo que poner de una manera que se conecten todas las patitas, ¿sale? Entonces, si observamos,
tenemos la patita en este filamento, lo cual yo tendré que conectar un cable, de acuerdo, a la patita de mi botón. En este caso lo pondré aquí, ¿sale? Entonces, siguiendo, vimos que entramos de voltaje, cerrado, continúa. Si yo le doy pulso, va a la bobina, pero tengo que cerrarlo. ¿Cómo cierro el circuito? Debemos de conectar a negativo la bobina. En este caso la vamos a conectar aquí. Listo. Y solo queda enclavar bien la bobina. Bien, si revisamos nuestro diagrama de control con lo que tenemos en físico, tenemos tanto la entrada del voltaje, sale en este caso este filamento, al botón de paro. Vamos con el botón de paro conecta con el botón inicio, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a la primera parte de la bobina, que sería este punto. Después de ahí, la segunda parte de la bobina iría al voltaje negativo, tal cual lo tenemos aquí, ¿sale? Entonces, para hacer el enclave, lo que nosotros ocupamos es ocupar un contacto normalmente abierto del dispositivo que se activa. En este caso el que se activa es R1. Entonces nosotros vamos a poner R1. Estamos indicando que este contacto normalmente abierto es el que vamos a utilizar. Por ende vamos a ocupar el común con el contacto normalmente abierto que se encuentra en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar el circuito. Si se fijan, yo tengo el punto entre el botón de stop y el botón inicio, por lo cual este va a ser en este caso mi contacto común o mi punto común, ¿sale? Entonces en el diagrama, en esta parte dijimos que el común se encuentra en medio de las bobinas, que sería este, pero lo voy a conectar, se podrá decir, en el nodo donde se encuentra la patita del cerrado con la patita del abierto, que sería aquí, ¿sale? Entonces se me salió, perdón. Entonces yo lo conecto ahí, ¿de acuerdo? Y ya tendría mi punto de conexión. Ahora lo que sigue sería que del abierto que se encuentra aquí, si le damos la vuelta a nuestro circuito, ¿sale? Sería esta patita, se direccionaría hacia la otra parte del abierto. Lo que está haciendo este circuito es suplantando al botón. ¿Por qué? Porque ya no va a tener control el botón abierto, sino lo va a tener mi contacto normalmente abierto del relevador para que se mantenga activado, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos esta forma. Si analizamos lo que realizamos, fue este punto, que lo vamos a llamar la parte del común, y este punto va, si se fijan, de la otra patita del botón a lo que fue del relevador, ¿sale? Tal cual lo tenemos aquí. Este cable, si volteamos nuestro circuito, este cable delgado está entre el botón normalmente abierto y la parte de la bobina. Entonces lo que hicimos fue conectar el cable a la otra parte del contacto normalmente abierto. Más adelante y conforme también voy a poner una imagen de cómo es el esquema del relevador, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniéndolo así, bueno, como este relevador solo tiene un contacto normalmente abierto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que con el contacto normalmente abierto me active también el LED verde. En este caso es afuera, bueno, lo vamos a poner verde, de acuerdo, con una resistencia cualquiera, la cual se ha seleccionado de un valor entre 200 300. Y bueno, con este mismo como pertenece al mismo común, ¿sale? Yo voy a poner el contacto normalmente cerrado de R1, ¿sale? Para poner la resistencia con el LED, en este caso rojo, ¿sale? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? Cuando estemos simulando
va a estar encendido al momento de energizar nuestro circuito, pero este va a estar apagado, indicando que el control va a estar inactivo. Cuando nosotros le demos clic al botón, cerramos circuito, activa el relevador cierra, por lo que hará que pase, este se cierra, pero este se abre, lo cual hará que el LED se emprenda, el LED verde encienda y el LED rojo apague. Entonces, de mi contacto normalmente abierto voy a sacar hasta acá, sale otro, bueno, voy a poner aquí otro cable, de acuerdo, aquí va a ir el LED verde, pero del contacto normalmente cerrado voy a poner otro que lo voy a poner hacia este punto y lo voy a para conectar el LED rojo, de acuerdo. Ahorita vamos a hacer funcionar este circuito. Bien, previamente he hecho las conexiones, como lo he mencionado. Bueno, vamos a analizar esto de lo que les decía, que sale un cable normalmente abierto. Aquí voy a poner la resistencia para saltar al punto del LED verde, para que llegue al mismo punto negativo, que sería nuestro común. Recuerden que recordando que el LED tiene dos patitas, una patita grande y una chiquita. La patita grande nos indica que es la polaridad positiva o la polaridad P, y la patita chiquita es la polaridad negativa, polaridad N. Eso lo pueden ver en electrónica, ¿de acuerdo? Y bueno, del contacto normalmente cerrado de mi relevador voy a conectar la resistencia, e igual que el otro voy a conectar del LED y del LED al común, que en este caso sería mi negativo, ¿sale? Entonces, cuando yo energice este circuito, lo que va a pasar es que al momento de encender va a mantenerse encendido el rojo, el verde va a estar apagado. Cuando yo le dé clic al botón van a cambiar de sentido. Bien, entonces vamos a conectar con la alimentación y como observan encendió el LED rojo, lo cual está indicando que está inactivo nuestro relevador, en este caso nuestro circuito, ¿sale? Entonces si yo le doy presión al botón normalmente abierto, cambiamos de estado, se cierra el abierto, se abre el cerrado y bueno, funciona correctamente el diagrama que hemos hecho. Entonces, y dijimos que si al dar el pulso aquí, cortamos la señal de voltaje, bueno, corta todo y igual tenemos nuestro funcionamiento correctamente, ¿sale? Ahora, para hacer funcionar nuestro motor necesitamos la ayuda de otro contactor, pues el relevador, perdón. Por eso vamos a utilizar otro relevador, y desde el mismo punto de conexión donde está la resistencia que enciende el LED verde, nosotros vamos a conectar o tener otro cable, ¿sale? Que active nuestro relevador 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, estos dispositivos, los relevadores, tienen una función que tiene la bobina, tiene dos terminales, la que es, bueno, en este caso, esta es la normalmente cerrada, este es el común, y este es el normalmente abierto, y esta es la bobina. Bueno, tenemos normalmente cerrado, común y normalmente abierto, y la bobina, ¿sale? Ese sería el esquema del relevador. Entonces necesitamos otro normalmente abierto para poder controlar el motor, y en este caso pues ya sería como potencia. Todo esto es diagrama de control, ¿de acuerdo? Para nuestro diagrama de potencia, pues simplemente en este caso, como es un motor de corriente directa, vamos a utilizar el contacto de relevador 2, y de aquí vamos a ir a nuestra conexión del motor, ¿vale? Recordando que bueno, el motor es de 12 voltios. Para protegerlo yo voy a poner una resistencia, en este caso yo se la puse 2.2 kilo ohms, ¿de acuerdo? Esa es potencia. Es muy diferente el diagrama de control al diagrama de potencia, ya que en el diagrama de potencia utilizamos corrientes altas, y el diagrama de control son en corrientes de miliamperes, ¿de acuerdo? Entonces, para esta parte
Bueno, ya tenemos todo conectado, y la parte de control que ya habíamos hecho. Ahora vamos con la parte de potencia, que recordando que vamos de la terminal del positivo al común de nuestros contactos, vamos a ir al contacto normalmente abierto con la resistencia. De aquí vamos a ir al motor, del motor vamos a regresar a nuestro común, que en este caso sería el negativo. Entonces, a grandes rasgos vamos a conectar, y si se fijan, al momento de conectar funciona nuestro contacto normalmente cerrado del relevador de control para el funcionamiento del circuito. Entonces le damos, y si se fijan, funciona nuestro motor correctamente. Si nosotros apagamos, listo. De acuerdo. Bueno, como podemos observar, aquí tengo el esquema. Una vez lo apunto para que se quede claro. Esquema eléctrico de control de, bueno, no le ponemos control, le ponemos esquema eléctrico de circuito de control, en este caso de motor con enclavamiento. ¿Sale? Que quede bien claro que estamos viendo. Entonces, como les comentaba, bueno, nosotros tenemos en primer lugar lo que es la fuente de voltaje, ¿sale? Que sería este. Y igual nosotros, bueno, en esta representación esquemática tenemos el botón de stop y tenemos el botón inicio, ¿sale? Normalmente cerrado, normalmente abierto, ¿de acuerdo? De ahí, bueno, como les comentaba, partíamos a lo que era el relevador número 1 y regresamos a la conexión del circuito. Este es un esquema, no es un diagrama eléctrico, que quede claro. Después, en esa conexión vamos a hacer el enclave, recordando que el enclave continúa de este punto, baja, sale, va al común. ¿Por qué se le llama común? Porque se encuentra conectado tanto con el contacto normalmente cerrado con el contacto normalmente abierto, ¿sale? Entonces actualmente diría que pasa por aquí la corriente, y como lo vimos en físico, enciende al LED rojo y llega al cerrar el circuito aquí, que sería nuestro nodo, que sería el común, en este caso voltaje negativo, ¿de acuerdo? Y de ese punto, bueno, mencionando lo anterior, cuando se activa tenemos que hacer el enclave. Entonces se pasaría que este cierra y la corriente pasaría por aquí, sustituyendo el contacto como si fuera el botón. Eso haría que mi circuito se mantendría encendido, y del mismo contacto, lo voy a poner con otro color, con morado. De mi mismo contacto yo mando corriente al LED verde y termina en común, ¿sale? Eso es lo que pasa, si es lo que vimos físicamente, ¿sale? ¿Qué continúa? Bueno, también del mismo contacto, al dar clic al botón, manda corriente al relevador número 2, ¿sale? Mandamos corriente, y a su vez, al mandar corriente, nosotros estamos mandando, bueno, el común está alimentado, se cierra el común, se abre, se mantiene abierto. Entonces la corriente pasa por este punto, lo cual hará que, como lo vimos, el motor encienda. En este caso lo representé como un LED, pero si recordamos es un motor, ¿vale? El motor enciende y funcionaba. Se le quita el stop, y pues se le presiona el botón y todo vuelve a estar en su normalidad, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar, vamos a hacerlo con lo que es el diagrama eléctrico. Para el diagrama eléctrico se desglosa en dos: en el diagrama de control y en el diagrama de potencia. Entonces, previamente, este es el diagrama de escalera, versión americana.
Bueno, sin embargo, esta es la nomenclatura europea. Por cuestiones del software y del simulador, pues tuve que utilizar eso. Sin embargo, tenemos tal cual como lo habíamos planteado en físico. Tenemos el botón de stop, el botón de inicio, la bobina 1, bueno, el relevador 1, el contacto del relevador 1 va con el indicador verde y el relevador que activará en el diagrama de potencia al motor. Y recordando que este punto y este punto es el mismo, porque es el común del relevador 1, tenemos contacto normalmente cerrado, el cual activará. Recuerden que por ende al momento de energizarse el circuito se mantendrá activado, y vamos a simularlo. Como podrán ver, tal cual nos pasa en físico, tal cual nos pasa en el simulador. Esta es la forma más correcta de ver cómo circula la corriente a través de nuestro circuito de control, ¿de acuerdo? Y igual circuito de potencia, o sistema eléctrico. Como aquí pueden ver, se mantiene rojo hasta ciertos puntos en donde pues ya manda hasta neutro. En este caso el relevador 1 está recibiendo energía, por lo cual se nota como aquí. Y en este caso pues nuestro LED o indicador está activado. Si nosotros le damos inicio, van a ver cómo cambia. Contemplen. Entonces vieron cómo cambia, vieron que cambió el relevador 1. Aquí la pregunta era de algunos que podrán decir, ¿por qué pone así el enclave? Lo que está pasando es que el contacto abierto sustituye a lo que es el botón, ya que si no existiera, vamos a simularlo aquí, ya que si este elemento no existiera, esto pasaría, funciona, pero si yo dejo de soltar o suelto el botón, no se mantiene la señal. Por eso se le llama enclavamiento, porque al momento de activar el relevador y el relevador se active, su contacto cambia de estado, por lo cual están viendo que por sí solo está guardando o se le puede decir que está guardando la señal, o es una memoria de señal. Sale, ya lo activa, entonces de aquí circula la corriente, se cierra, y bueno, es como un proceso cíclico que va a mantener la corriente funcional. Ya no pasa por el botón, pero pasa por el contacto normalmente abierto, el cual, si recuerdan, tiene el indicador verde, y él activaba el relevador 2, que el relevador 2 sus contactos son para potencia, como lo vimos en físico, y activa lo que es el motor en su giro, ¿de acuerdo? Y por eso sería todo. Agradezco mucho su atención.